Bueno, buenas noches, bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos los que están ahora conectados, los que están online, los que van a escuchar esta grabación en algún otro momento, en alguna otra plataforma. Estamos avanzando en el libro de Pirkei Avot, ya nos quedan las últimas Mishnayot. Baruch Hashem, venimos hace varios años estudiando. Hoy estamos en el capítulo 6, vamos a ver la Mishnah número 8. Yo se las voy a leer. Es una Mishnah muy linda que tiene, digamos, también varias fuentes ahí metidas digamos, de otros libros, especialmente del libro, hay del libro de Mishle, hay del profeta Isaías, en fin, hay varias cosas. La voy a leer, ustedes escuchen, no se asusten porque después la vamos a ir volviendo a ver despacito. Dice así: Rabbi Shimon ben Yehudá dijo en nombre de Rabbi Shimon ben Yochai. Este es, o sea, el que enunció esta Mishnah no es más ni menos que el gran protagonista de la festividad del Agua Omer, ¿no? O sea, el que hizo el enunciado fue Rabbi Shimon bar Yochai. Y él dijo esto: belleza, fortaleza, riqueza, honor, sabiduría, ancianidad, vejez madura e hijos son convenientes a los rectos y apropiados para el mundo. Como se dice, y acá trae un versículo de Proverbios del libro de Mishle que dice: la vejez madura es una corona de gloria, ha de encontrarse en la senda de la rectitud. Y sigue trayendo fuentes. También dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es llegar a la vejez madura. Y también dice: los nietos son la corona de los ancianos, y la gloria de sus hijos, y la gloria de los hijos son sus padres. Repito porque ahí me trabé: los nietos son la corona de los ancianos, y la gloria de los hijos son sus padres. Y dice: entonces la luna se avergonzará y el sol se avergonzará, porque el Señor de los ejércitos reinará sobre el monte Sión y en Jerusalén, y el honor de Hashem le será revelado. A sus ancianos, perdón, porque justo me entró una llamada, perdón. Rabbi Shimon ben Menasia dijo: estas 7, repasamos un poquito porque yo mismo me distraje. Necesito que la veamos concatenada. Dice así: Rabbi Shimon ben Yehudá dijo en nombre de Rabbi Shimon bar Yochai. Y cita una serie de cualidades que son belleza, fortaleza, riqueza, honor, sabiduría, ancianidad, vejez madura e hijos. Y dice: esos son convenientes a los justos, a los rectos, a los tzadikim, y también son apropiados para el resto del mundo. Y empieza a dar las fuentes en las cuales se apoya para hacer este enunciado. Una es, la primera dice que la vejez madura es una corona de gloria que ha de encontrarse en la senda de la rectitud. La segunda dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es llegar a la vejez madura. Y también dicen: los nietos son la corona de los ancianos, y la gloria de los hijos son sus padres. Y por último termina con esta frase de un profeta, media, parece un tango, ¿no? Dice: entonces la luna se avergonzará y el sol se avergonzará, porque el Señor de los ejércitos reinará sobre el monte Sión y en Jerusalén, y el honor de Hashem le será revelado a sus ancianos. Termina la Mishnah diciendo: Rabbi Shimon ben Menasia dijo: estas 7 cualidades que los sabios han enumerado como adecuadas para los justos se cumplieron todas en Rabbi Yehuda Anasí y sus hijos. Esta es la Mishnah. Digamos, hasta acá tenemos la Mishnah. Ahora vamos a tratar de entender, digamos, a qué se está refiriendo, ¿no? Hay partes que se nos ocurren como más entendibles, como más socialmente aceptables, pero vamos a verla.
estas cualidades que en un principio parece que son 8, después dice que son 7, lo primero que tenemos que decir es que, en definitiva, citan 8, pero son 7. ¿Por qué? Porque los hijos no es una cualidad de la persona, ¿no? O sea, los hijos son otro ente, son otra cosa, no lo podemos contar como una cualidad de la persona. Ahora, ojalá la persona tiene hijos, está bueno, pero no por eso, digamos, no la consideran entre las cualidades de la persona. Les decía, estas cualidades que están citadas acá, todas las que mencioné al principio, cuando habla de belleza, cuando habla de fortaleza, cuando habla de honor, de riqueza, de ancianidad, de vejez madura, vamos a ver en un ratito la diferencia entre ancianidad y vejez madura, son todas cualidades que en algún punto podríamos decir que son neutras. ¿Qué significa neutras? Es que en realidad no son buenas ni malas en sí mismas. El cuidado que hay que tener es con el uso de esas cualidades. Digamos, una línea de pensamiento que las atraviesa todas es que cada una de esas cualidades puede ser algo piola, puede ser algo muy bueno, pero también puede ser una fuente, digamos, de perdición, una fuente de destrucción para la persona. Son cualidades que tienen, digamos, aparejadas energías muy fuertes, que si las personas no las sabemos manejar esas energías, en realidad, en lugar de provocarnos un beneficio, al contrario, nos van a hacer, en la mayoría de los casos, hacer sufrir. Vamos a ir viendo una por una. Cuando habla de belleza, una persona que es bella, vamos a decir estéticamente bella, la parte buena es que está en una posición mucho mejor para influenciar a los demás, ¿sí? La apariencia ayuda a transmitir y a que sea aceptado el lenguaje. Entonces, digamos, por un lado, está bueno, no se olviden que todo este capítulo está hablando especialmente todas cosas que tienen que ver con el estudio, todas cosas que tienen que ver con digamos, ya la metodología propiamente dicha del estudio. Entonces ahora te cita cualidades y te dice, mira, si vos tenés la cualidad de la belleza, seguramente vas a poder transmitir el mensaje porque se va a escuchar más el mensaje. Fíjense que esto es algo que ya existía hace 2000 años más o menos cuando se compiló este libro. Pero también es un desafío la belleza. Y es un desafío serio porque, digamos, van a haber más tentaciones, se van a presentar muchísimas más tentaciones. Y entonces es una herramienta, es un arma muy buena, muy poderosa en manos de tzadikim, de personas justas, pero para los que no lo son, se complican y muchas veces se terminan arruinando la vida. Es decir, porque no necesariamente van a resistir esas tentaciones. Entonces, la persona al final, alguien dice, bueno, era muy pintón o era muy atractiva la mujer, lo mismo. Alguien dice, bueno, está bárbaro, pero después también va a tener muchas más tentaciones de soltera, de joven, de casada. Entonces va a tener que saber lidiar con esas tentaciones. A veces, si no lo sabe manejar, es una prueba difícil donde la mayoría de las personas no la terminan pasando. Entonces, a priori es una cualidad deseable, pero hay que saber que es una energía que es difícil. Fíjense cómo siguen. La siguiente cualidad que leímos hablaba de la fortaleza, ¿no? Y la fortaleza física también hace falta inclusive para el estudio de Torah, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, digamos, esto lo podemos entender en dos planos. En un plano, una vez más, netamente físico, se refiere porque la Torah y las mitzvot requieren a veces un esfuerzo físico de nosotros. Hay mitzvot que requieren que le pongamos el cuerpo, ¿no? Levantarnos temprano, hay veces las tefilot mismos, los rezos, llevan varias horas, estamos parados, o sea, físicamente es demandante.
muchas de las mitzvot que cumplimos. Cumplir la mitzvah de enterrar un muerto físicamente también es demandante. O sea, las mitzvot necesitamos, cuando la persona tiene una fortaleza física, una resistencia, lo va a ayudar a estar más horas despierto, a concentrarse mejor, a, digamos, a que... También, Perdón, no escucho. Bueno, les decía que la fortaleza física, digamos, en algún punto ayuda. Hay una historia famosa en la Gemara, en el Tratado Baba Metziam. Mañana saco plata, no tengo para... Que cuenta que un día Rabí Yohanan, que era un gran sabio, vio a Reish Lakish. Reish Lakish era el jefe de los bandidos, esa sería la traducción, era el jefe de los bandidos. Bueno, la historia es que Rabí Yohanan era una persona muy, muy linda, muy, muy bonita, y estaba nadando en un, no sé, en un río, en un lago, y Reish Lakish lo vio, y como lo vio de atrás, pensó que era una mujer. Entonces fue nadando hacia él, digamos, con la idea de seducirlo. Cuando lo vio se dio cuenta que era una mujer. Y Reish Lakish, y la Gemara cuenta que este bandido, con tal de acercarse a, a, a Rabí Yohanan, digamos, es como que nadó y se tiró al agua, digamos, haciendo un esfuerzo físico enorme sin ningún problema. Bueno, la historia ahí cuenta la Gemara que Rabí Yohanan le dijo, mira, tengo una hermana que es igual o más linda que yo, si te comprometes a hacer teshuvá, te la voy a presentar. Y Reish Lakish, ahí en el medio del agua, se comprometió a hacer teshuvá, a corregir sus caminos, sus conductas, y ahí trae la Gemara que ahora le costaba volver a la orilla. ¿Por qué? Y este es el segundo nivel con el cual tenemos que entender esta Mishnah. El primer nivel es un nivel físico. El segundo nivel es que estamos La voluntad. en una lucha, digamos, permanente entre el cuerpo y la neyamá. Estamos en una lucha permanente entre el cuerpo y la neyamá. La realidad de las cosas es que cuando uno toma fuerza, necesariamente el otro, digamos, baja un poquitito su intensidad. Es decir, no están nunca juntos, es como una cámara compensadora, que cuando uno sube, el otro baja. Ese es el origen por el cual cuando una persona hace una mitzvah, se le dice, de acuerdo a la costumbre, se le dicen Yosher Koach o Hazaku Baruch. La traducción sería que seas bendecido con fuerza. Y la pregunta es ¿por qué se acaba de hacer una mitzvah? Acaba de subir a la Torá y le dicen Hazaku Baruch. ¿Por qué le dicen eso? Porque es este concepto que estamos estudiando ahora. Cuando la persona hace una mitzvah, su cuerpo se debilita. ¿Por qué? Porque ahora su parte espiritual adquiere preponderancia sobre su parte física. Entonces, por eso es que los demás, cuando lo vemos, lo bendecimos, diciéndole que Hashem lo bendiga con fuerza. ¿Por qué? Porque acaba de hacer una mitzvah y ahora físicamente, tal vez en ese momento sea imperceptible, pero esa persona físicamente va a ser afectada, se va a debilitar. Y ese es el motivo. Entonces, ahora estamos entendiendo que cuando la persona, digamos, y esto también nos va a ayudar a entender por qué mucha gente, lamentablemente, cuando está enferma, se le despierta un poquitito digamos, la conexión espiritual. Y algunos van a decir, no, porque está asustado, porque tiene miedo, porque las papas queman, como se dice habitualmente. Puede ser que sea eso, pero también tiene que ver con este concepto donde ya el cuerpo ofrece muchísimo menos resistencia. Entonces es un ámbito donde está todo dado como para que aflore la parte espiritual por sobre la parte física o material. Entonces, decíamos que hace falta fortaleza física,
para cumplir las mitzvot, para hacer muchas mitzvot, para que el día sea más largo, para que las horas de concentración sean mejores. Pero también es interesante que todo también depende según la percepción de lo que estamos haciendo. ¿Qué significa? Muchas veces hacemos las cosas, pero sentimos que es una carga. Entonces, si sentimos que es una carga, vamos a necesitar más fortaleza porque esto lo que estamos haciendo es pesado. Y si decimos que es pesado y repetimos que es pesado y que es pesado y que es pesado, bueno, lo más probable es que se termine siendo pesado y es la historia de la profecía autocumplida. Se me ocurre el ejemplo típico en relación a Pesaj. Pesaj es una fiesta físicamente demandante porque hay que preparar la casa, hay que limpiar, hay que cambiar la vajilla, hay que cocinar, hay que hacer muchas cosas. Pero también hay formas de encararlas, ¿no? Hay quien lo puede encarar con alegría o hay quien se queja todo el día de que Pesaj es pesado y que Pesaj es pesado. Y por eso justamente es que el deseo que se hace en Pesaj, a diferencia de otras festividades, es que tengas un Pesaj kasher besameach, que tengas un Pesaj que sea kasher, pero también con alegría. ¿Por qué? Porque lo más probable es que kasher sea en la mayoría de las casas, pero con alegría no en todas las casas va a ser, porque muchos lo único que van a haber escuchado es los quejidos y los, digamos, lamentos de lo que, digamos, de los que invirtieron físicamente como para preparar para esa festividad. Hay una historia que nos ayuda mucho a entender este concepto de la fortaleza y cómo juega un poquitito en las distintas personas. Y tiene que ver con, es una historia, es un mashal que dan los jajamim, un ejemplo, que dicen que había un señor que era un importador. Entonces, él recibía una carga en un barco que estaba entrando al puerto y contrató a un changarín para que le trajera la carga desde el puerto hasta su casa. Entonces, cuando viene el barco, el changarín se ocupó de llevar la carga y llega a la casa de este importador todo agotado, todo transpirado, todo, digamos, claramente afectado por el esfuerzo de llevar la carga. Le golpea la puerta, entonces cuando sale el importador, el hombre así, ya casi sin aliento, le dice, bueno, le traje la carga que llegó en el barco. Y el hombre le dice, mira, esa no es mi carga. Y el changarín le dice, escúchame, ¿cómo sabes que no es tu carga si ni siquiera saliste a verla? Él dice, te voy a explicar. Dice, yo soy diamantero. Nadie que traiga mi carga puede estar así transpirado como estás vos. Y este ejemplo es un ejemplo, por supuesto, que dan nuestros sabios. Dicen, es lo mismo con respecto a la Torá y las mitzvot. Si la persona la siente como una carga, bueno, van a ser una carga, va a ser algo pesado y va a ser físicamente demandante. Si la persona siente que está cargando diamantes y que son de él, va a bailar con los diamantes y no va a sentir digamos, ese peso que en otras circunstancias sí lo sentiría. Entonces, una vez más, todo depende con la percepción, todo depende de la motivación. Las dos personas pueden hacer una misma mitzvah. Uno lo hace con alegría, como decimos siempre, y otro lo hace en tiempo y forma y lo hace técnicamente de la manera correcta. Pero hay un mundo de diferencia, el que lo hace, digamos, quejándose y el que lo hace con alegría. Entonces acá el concepto de fortaleza también va por este lado. ¿Cómo impacta la fortaleza? Hace falta la fortaleza, pero también hay, de acuerdo a la percepción que vos tengas de lo que estás haciendo y lo que entiendas cómo una mitzvah te conecta con Hashem, bueno, esa sensación de carga seguramente va a ir desapareciendo. La siguiente de las cualidades que quiero compartir con ustedes, que trae la Mishnah, es la riqueza. La riqueza, por un lado, es, como dijimos al principio, es una energía muy difícil de manejar, es una energía por excelencia muy difícil de manejar, por eso hay tantas mitzvot en relación a cómo manejar el dinero. Ustedes fíjense que cuando encuentren muchas mitzvot alrededor
de una actividad o de algo, es porque esa actividad, ese algo, tiene una energía muy fuerte y la Torá nos está tratando de guiar, de encauzar, de cuidar para que nos conectemos de la manera correcta con esa energía. Hay lamentablemente familias enteras que se dejaron de hablar por temas de repartición de riqueza. Supuestamente deberían estar contentos en la abundancia y al final se ofendieron, se enojaron, se dejaron de hablar, se dejaron de invitar justamente por esto. Entonces, acá la riqueza te abre un montón de posibilidades. Si sos un tzadik, si sos una persona correcta, justa, adecuada, te va a dejar fluir, te va a dejar hacer mitzvot, te va a dejar dar tzedakah, te va a permitir acceder, no sé, a materiales, a libros, a lugares de estudio, a yeshivot, a contratar inclusive morim, maestros para que te enseñen, en fin, se te va a abrir un abanico de oportunidades si, digamos, sabes utilizar este recurso de la manera correcta. Al que no es un tzadik y al que es un malvado, bueno, lamentablemente la riqueza lo va a ayudar, en este caso, para bajar más todavía. ¿Por qué? Porque la riqueza le va a permitir acceder y financiar las tentaciones más bajas que él tenga. Entonces, en definitiva, no es una herramienta de construcción, sino que para la persona que no está, digamos, espiritualmente refinada, la riqueza puede ser una herramienta de destrucción. Ustedes saben que el Hafetz Haim trae en uno de sus libros se llama Torat Habayit, quiere decir la traducción sería como las leyes de la casa, y él explica algo muy interesante. Él dice, mira, si vos, él dice que no hay ninguna mitzvah del padre, digamos, en cabeza del padre o de la madre, digamos, de los padres, en dejarle riqueza a los hijos. No hay ninguna mitzvah. Y menos si eso es a costa del esfuerzo de los padres, sacrificándose, por ejemplo, no pudiendo rezar con minyan o no comiendo kasher. La persona a veces para acceder a esa riqueza, doy un ejemplo, tiene que viajar mucho, ir a lugares donde no tiene comunidad, donde no tiene kashrut, en fin. Entonces el Hafetz Haim dice así, dice, primero no es una mitzvah. Segundo, si tus hijos van a ser tzadikim, el rey David ya dijo, y lo decimos en el Birkat Hamazon, Velo Raiti Tzadik Neesav. Dice, no vi a un tzadik que haya sido abandonado por Hashem. ¿Qué significa? Si vos tenés hijos que son personas rectas, correctas, justas, no sos vos el que los vas a solventar, sino que Hashem se ocupa de ellos. ¿Por qué dijo el rey David? No vi nunca a un tzadik que Hashem lo haya abandonado. Y si son tus hijos, tampoco pienses que a tus hijos sí los va a abandonar, porque no va a abandonar a nadie, ni va a abandonar nunca a un tzadik. Eso por un lado. Dice, si no fueran tzadikim, entonces vos te esforzaste para dejarles, no sé, unos cuantos ceros en la cuenta del banco. Te esforzaste y sacrificaste tu tefilá, sacrificaste tu estudio, sacrificaste tu kashrut, sacrificaste tu familia para dejarle a tus hijos unos cuantos ceros en la cuenta. Ahora viene y te dice, mira, si ellos no son tzadikim y van a caer en esto que acabamos de decir hace un ratito, van a usar ese dinero para, digamos, financiar sus tentaciones más bajas, dice, ahora cada una de esas transgresiones va sobre vos, porque vos al fin y al cabo le dejaste el dinero para que hagan esos desastres. Entonces, el Hafetz Haim te dice, mira, dice, no te tenés que romper el alma, no te toca a vos ese desafío, no es tu misión, no es lo correcto que vos hagas. Si vos podés y Baruch Hashem tenés una cierta holgura y querés ayudarlos, no hay ningún problema, pero siempre que no sea, digamos, a costa de tu propia espiritualidad. Eso es lo que está diciendo. Entonces, acá es bien claro, la riqueza es una fuente de oportunidades por un lado, o puede ser digamos, un banco que financie las tentaciones más bajas, más, digamos, espiritualmente bajas. La siguiente de las cualidades que habló la Mishnah dice el honor. El honor, ser una persona honorable, también, digamos, una persona que goza del respeto y del reconocimiento de la comunidad,
es una herramienta poderosa. ¿Por qué? Porque puedes influenciar para bien a las demás personas. Hay veces si te habla y te dice algo una persona, digamos, importante, entre comillas, de lo que estamos estudiando, de la comunidad, bueno, que él hable hace que los demás lo escuchen. No es lo mismo que hable una persona honorable o a que hable una persona, digamos, que nadie respeta o que nadie conoce o o que está devaluada. Entonces, usando este recurso para bien, te puede servir para motivar, para guiar, para dirigir comunidades. O sea, ¿por qué? Porque es una persona que la opinión de él cuenta y la opinión es importante y es escuchada, entonces sirve. E inclusive va a tener, ya lo vimos antes en alguna otra Mishnah, creo que fue el año pasado, que él va a tener el desafío de mantenerse humilde, aún siendo una persona honorable, aún que los demás le den honores, la persona tiene el desafío de mantener, digamos, esa humildad y si lo consigue lo va a hacer aún más meritorio. Entonces ahí vemos que si la persona es honorable y además trabajó sus midot, se refinó, ahora no solo que puede hacer cosas buenas, sino que como se sigue manteniendo humilde, es un círculo virtuoso que todavía lo hace más meritorio porque a pesar de que lo aplauden y lo reconocen, él no se la cree, no se marea y, digamos, se mantiene en su eje. Ahora, ¿qué pasa? En el malvado, el honor es usado de una manera egoísta, ¿no? Nunca le alcanza, aparte. Una persona que es malvada nunca la alcanza. Si le dan un honor, que al otro le dieron más, que hubiese querido que lo sienten más adelante, que lo pongan en otro lugar, que lo aplaudan, que lo reconozcan, que le pongan su nombre al aula, que hagan, digamos, más, que le agreguen más almíbar, digamos. Siempre le falta una cucharada más de almíbar a la persona que no trabajó sus midot. O sea, ¿por qué? Porque el honor es algo que el que lo busca nunca es suficiente para él. Nunca es suficiente. Siempre faltó más, siempre faltó que se pare otro más. Siempre, digamos, el mundo le debe a una persona que es así. O sea, el honor en cabeza de una persona que no se refinó espiritualmente, primero va a ser una fuente de sufrimiento. Él va a sufrir. ¿Por qué? Porque todo el mundo le debe, siempre le falta, siempre está a mitad de camino, por un lado. Y por otro lado, lo va a usar él de una manera egoísta y va a generar discordia. Una persona que está siempre buscando el honor se va a quejar y genera conflictos, genera discordia, genera peleas. Entonces vemos como que es una energía, fíjense cómo decía la Mishnah, es bueno en cabeza de los justos y es bueno en el mundo, pero cuidado cuando no está en cabeza de los justos, que pasa lo que estamos hablando ahora. La siguiente de las cualidades es la sabiduría, la josma. En algún punto ya hablamos hace unos cuantos capítulos también de este concepto, pero es en el sabio, que lo que está buscando es entender más para acercarse más a Shem. O sea, si entendemos que el gran objetivo de todos nosotros en este paso por el mundo es justamente conseguir apegarnos a Shem. Entonces, cuando la persona tiene encima la cualidad, el regalo de la sabiduría y lo usa de manera correcta, esa sabiduría lo va a usar para profundizar en el estudio, para profundizar en el conocimiento de Hashem, justamente para acercarse. Lo vas a ver de una manera correcta. Ahora, cuando esa sabiduría cae en manos de una persona no adecuada, de acuerdo a las definiciones que estamos estudiando hoy, bueno, lo va a usar o para fanfarronear o para alcanzar propósitos propios que son absolutamente ajenos a esta dirección espiritual que estamos explicando. Y por último, lo va a usar para lo que él quiera. ¿Qué significa? Hay mucha sabiduría en los manipuladores. Las personas que son manipuladoras tienen mucha sabiduría también. Ahora, esa sabiduría, digamos, una vez más, les sirve como para reforzar su propia debilidad. En lugar de sacarla de la debilidad, lo hunde más. Y acá viene una parte donde habla de ancianidad y vejez madura. La ancianidad, explican nuestros comentaristas,
lo podemos entender como la madurez alcanzada con el estudio. Y la vejez madura se refiere a la cualidad de ser ecuánime. Ecuánime, la verdad que, si bien es una palabra conocida, busqué la definición para, para apoyarme y casa perfecto con esta Mishnah, porque dice, una persona ecuánime es alguien que se caracteriza por mantener la calma y la compostura ante las adversidades y las dificultades, pero también ante las alegrías y las dichas. ¿Qué significa? Una persona que llegó a la vejez madura, ¿no? Llegó a un nivel donde nada lo saca de su eje, ni que porque compró un auto nuevo está saltando como un chico de 16 años, ni porque Hasu Shalom tuvo que vender el auto, está deprimido como una persona que está internada en un neuropsiquiátrico. La persona puede mantener un nivel, digamos, parejo, constante, emocionalmente hablando, independientemente de los desafíos que la vida le va presentando para un lado o para el otro. También es una ma'alá, es un nivel, aún en las alegrías, no desbordarse, no salirse del eje. Dice, bueno, eso es la vejez madura. Entonces, puede mantener un carácter estable, es tolerante, es paciente, es comprensiva y es justa. Es una cualidad que hay que desarrollarla. Entonces, repetimos, por un lado está la ancianidad. En la Mishnah habla de dos estadios que pensaríamos que los dos están en una persona de edad. Dice, mira, no necesariamente. La ancianidad se refiere a que adquiriste con el estudio. ¿Se acuerdan? Esto lo estudiamos en otra oportunidad. La Torá define mejor dicho no, la Torá no, el Talmud define al sabio como el saquén, ¿no? Una manera de referirse a un sabio es como un saquén. Traducción de saquén es anciano, pero ese sabio puede tener 28 años, no necesariamente es anciano. Entonces, el Talmud viene y te dice, mira, es un acróstico, es una sigla de Ze Shekana Jochma. Dice, es aquel que adquirió sabiduría. Entonces, la Gemara es muy interesante, le hace un contrapunto y dice, bueno, en castellano cuesta seguirlo, pero lo voy a tratar de explicar. Dice, la sigla debería tener tres palabras, ¿no? Así como la palabra saquén tiene 3 letras, deberían ser 3 palabras. Entonces, en hebreo serían aquel que adquirió sabiduría. Pero en realidad en hebreo dice Shekana Jochma. Dice, y la nun, la última letra de Saken, la N sería en castellano, no tiene ninguna letra que pega. Y el Talmud dice, no, es porque en realidad Saken es porque Ze Shekana. Dice, y no te hace falta la tercera letra. ¿Por qué? Dice, porque en realidad se apoya en otro tratado del Talmud, donde dice, mira, si adquiriste algo es porque adquiriste sabiduría. Y si no adquiriste sabiduría, ¿qué adquiriste? El Talmud entiende, fíjense qué fuerte lo que voy a decir, el Talmud entiende que la única adquisición que la persona puede hacer es sabiduría. Todo el resto no se llama adquisición. ¿Por qué? Porque hoy lo tenés vos, mañana lo podés perder, te lo pueden sacar, no, te lo pueden embargar, no sé, te lo pueden robar, Dios no permita. Dice, pero ahora, si adquiriste sabiduría, la sabiduría es tuya. Entonces, el Talmud dice, mira, si habla de adquisición en el mundo, hay una única adquisición, y es la sabiduría. Todo el resto es algo que es, y todos vemos gente que hoy estaba arriba, mañana está abajo, hoy tenía casa en el country, casa en Punta del Este, casa en el country de Punta del Este, y después pasaron los años y ya no tiene ni la de Punta del Este, ni la del country de Punta del Este, ni la del country de acá, ni la de capital de acá. En fin, por eso el Talmud dice, mira, la verdadera adquisición, está hablando de una adquisición eterna, es adquirir sabiduría. Si adquiriste sabiduría, adquiriste algo. Entonces ahora volvemos a explicar la sigla. Dice, la sigla tiene 3 letras, pero se denotan 2. ¿Por qué? Porque cuando habla de adquisición, el Talmud entiende que se refiere a la única adquisición que existe en este paso terrenal, que es la sabiduría.
Todo el resto es un blef. Es algo que, si bien lo necesitamos y no hay ningún problema con tenerlo, y todos podemos tener una hermosa casa y un hermoso auto y pasar unas hermosas vacaciones y no hay ningún problema, pero no nos tenemos que marear porque eso es algo que no está considerado ni como una adquisición en términos espirituales, ni como un logro en términos espirituales. Entonces, si está hablando de algo que adquiriste, bueno, es lo único que puedes adquirir es sabiduría. Entonces, seguimos y dice, la vejez madura es una corona de gloria que ha de encontrarse en la senda de la rectitud. Y acá hay encontré para explicar esto, encontré una Gemara, un tratado talmúdico en Moed Katan, en la página 28, donde ahí Raba, que es uno de los grandes sabios del Talmud, en un momento dice, mira, el largo de la vida, ¿cuántos años va a vivir la persona? Los hijos que va a tener, la cantidad de hijos que va a tener y, si se quiere, la calidad de los hijos que va a tener. Y el sustento no dependen del mérito de la persona, sino dependen del mazal. De vuelta, el largo de la vida, los hijos y el sustento, los recursos económicos que la persona va a tener, no dependen del mérito. Si la persona puede ser un tzadik y por algún motivo, digamos, Dios no permita no tener hijos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso no depende de él. Eso es una cosa que se abre en el Shamaim o no se abre. Se abre en los cielos o no se abre, pero no depende de las personas. Entonces, ahí el Talmud explica que hay gente que tiene la bendición parcial, por ejemplo, de tener hijos y nietos, pero lamentablemente no alcanza la ancianidad. Se va de este mundo antes de llegar a la ancianidad. Otros, el masal es una manera de explicarlo, no tiene que ver con los signos del zodíaco, no piensen que tiene que ver con eso. El masal tiene que ver con, digamos, las influencias espirituales que hay sobre la persona. Es mucho más que los astros y los signos del zodíaco, pero se refiere, a veces la persona tiene el mazal, tiene, digamos, esa oportunidad en el Shamaim de llegar a la ancianidad, pero no puede disfrutar del privilegio de que eso venga acompañado con un sustento. Entonces de pronto no tiene o el sustento o tiene enfermedad. Entonces llegó a la larga vida, pero con muchos achaques y sufriendo. Entonces no es tan fácil encontrar las tres condiciones en la misma persona, es decir, que tenga longevidad, que tenga descendencia y que tenga riqueza. Y la Mishnah lo que está diciendo es que la manera de encontrar esas tres cosas, que son tres cosas muy valiosas, y en la misma persona, es haciendo tefilá, porque en definitiva es un regalo de Hashem. Muchas veces la persona acumuló muchas riquezas, pero después cuando son los años de la vejez está solo, los hijos viven en otros países, o no le dan bolilla, o no los tiene, o quién sabe los motivos, o tiene la riqueza, pero también, como dije antes, tiene problemas de salud, entonces al fin y al cabo no la puede disfrutar. Este concepto de que sea bueno para él y sea bueno para el mundo y que lo pueda disfrutar, y en fin, es algo que está combinado y bueno, el Talmud en el tratado, como les dije antes, Moed Katan, nos da una pista y nos dice, mira, no te desesperes, no te marees, lo único que te queda hacer es tefilá, porque el resto no está en nuestras manos. No tiene que ver con los méritos, no tiene que ver con que si vos seas un tzadik o no lo seas. Esto es algo que, digamos, toca o no toca, pero sí podemos siempre hacer tefilá e insistir para que sí toquen. Con respecto, cuando habla de hijos en la Mishnah, habla, digamos, en dos sentidos de hijos. Por un lado, los hijos son los hijos físicamente de la persona, y por otro lado son los hijos, entre comillas, espirituales, que serían los alumnos o las personas en las cuales, digamos, pudimos haber tenido algún impacto. En alguna medida, esas personas están vinculadas con el maestro en un vínculo como si fuera de padres e hijos. ¿Se acuerdan? Estudiamos esto para el Agua Omar. Entonces,
Cuando habla de hijos, está hablando también de eso, está hablando de, bueno, no solo los hijos, digamos, biológicos que la persona tenga, sino también se refiere a la descendencia, digamos, entre comillas, espiritual que dejó, ¿no? Lo que él pudo transmitir, lo que él pudo enseñar, lo que por eso dice, los hijos son buenos para los justos y para la sociedad, pero hay que tener cuidado lo contrario. El ejemplo o el concepto es bien claro. Si los alumnos llegaron, digamos, al aula de un maestro digno, correcto, eso es algo bueno para todos. Y si llegaron los alumnos, digamos, al aula de un, digamos, estafador, lo único que van a aprender de él es a estafar, por ejemplo. Bueno, ahí vemos cómo estos que son discípulos, son, entre comillas, hijos de él, lo único que heredaron de él, lo único que aprendieron de él es hacer el mal, entonces es malo es malo para todos, no es algo bueno. Avanzamos un poquitito más y es interesante porque dice que cuando dice son buenas para el mundo, son cualidades que podríamos pensar que distraen, que sacan de eje al justo, pero no, ni siquiera dice, el tzadik no puede rechazarlas, no puede rechazar estas cosas. ¿Por qué? Porque son algo bueno para el mundo. Alguien podría decir, bueno, mira, yo quiero ser un tzadik, sácame la riqueza, que no me distraiga, que no me esto, que no me lo otro. No dice, no, mira, cada una de las cualidades que nombramos son herramientas que, bien utilizadas, son súper poderosas. Tenés una herramienta que te puede permitir acceder y realizar cosas muy importantes que pueden tener el impacto en la vida de muchas personas. Entonces, no pienses que no van alineadas con el concepto de ser un tzadik. Entonces, el concepto de la corona tiene que ver con la ancianidad, con haber llegado a un nivel, digamos, de refinamiento bueno, eso es como si la persona ahora tiene una corona en su cabeza, ¿no? Es algo que los demás lo reconocen, aunque no hable, lo reconocen. Y cuando dice lo dije al principio, ¿no? Al principio habla de 8 cualidades y al final dice, estas 7 cualidades las encontramos en Rabí Yehuda Nasi y sus hijos. Y explicamos que él dice 7 porque los hijos no son una cualidad de los padres, no son una cualidad de los padres. Baruch Hashem, ojalá que siempre los hijos sean personas correctas, pero no necesariamente es una cualidad de los padres, porque los padres los podemos guiar, orientar, digamos, tratar de dirigir, pero en definitiva son los hijos los que tienen que hacer y alcanzar su propio refinamiento. ¿Se acuerdan este concepto que lo estudiamos también? Los logros no son transferibles. Todos los padres quisiéramos transferirles los pocos o muchos logros que tenemos a nuestros hijos, para que tal vez quizás los hijos puedan a partir de ahí seguir creciendo. La realidad de las cosas es que no funciona así. Los logros no los podemos transferir. Cada persona va a tener que hacer su propio esfuerzo, enfrentarse con la dificultad y refinarse independientemente del nivel que hayan tenido digamos, sus padres o sus abuelos. Hay veces, digamos, si los padres o los abuelos tuvieron nivel, ayuda porque generaron un contexto, generaron un espacio y se manejaron con determinados valores, donde en alguna medida si el hijo o el nieto es piola, lo utiliza como un envión, como para seguir creciendo. Pero en realidad los logros del abuelo son del abuelo. Y aunque uno sea el nieto de determinado abuelo muy elevado, eso no lo hace acreedor de los logros del abuelo. Lo que el abuelo pudo hacer, lo que él se pudo refinar, lo que él pudo controlar, lo que él pudo ayudar, lo que él pudo dar, es del abuelo. Ahora el nieto va a tener que hacer su recorrido. Y muchas veces, un poco inocentemente, intentamos mostrar pergaminos de otros, asumiendo que de alguna manera nos ayudan en algo. La mala noticia es que no nos ayudan en nada,
¿Por qué? Porque cada uno tiene que hacer su propio recorrido. El abuelo tuvo sus desafíos, tuvo sus herramientas, tuvo sus maestros y tuvo su contexto para él fluir y convertirse en la persona que se convirtió. Y ahora el nieto va a tener sus herramientas, sus desafíos, que no necesariamente van a ser los mismos, sus oportunidades, sus fortalezas, sus debilidades, cada uno para, digamos, una vez más, refinarse y alcanzar el nivel que deba alcanzar, pero es algo propio, no es algo que se pueda transferir. Entonces, cuando él dice que todas estas cualidades las vio en Rabbi Yehuda Nasi fue el compilador general del Talmud. El Talmud estaba, digamos, históricamente transmitido de manera oral, por eso se lo llama la Torá oral, y en un momento, lamentablemente, Rabbi Yehuda Nasi notó que la sociedad iba bajando de nivel, que ya ustedes saben que todas las Mishnayot se memorizaban y todo, no solo las Mishnayot, sino que todas las discusiones talmúdicas, páginas y páginas del Talmud, eran transmitidas oralmente y las personas lo memorizaban. Él en un momento notó que las generaciones iban bajando de nivel y que se iba a perder porque ya no tenían la misma capacidad de retener esa concatenación de ideas y de discusiones. Entonces en un momento Rabbi Yehuda Nasi compiló todo el Talmud. Era un súper sabio que le pudo encontrar el lugar a cada una de las enseñanzas y lo terminó escribiendo y compilando. Y los hijos de él, dice, ellos encontraron, o en ellos se encontraban todas estas cualidades que nombramos. Y es interesante porque está nombrando a una familia que era una familia renombrada, una familia súper importante, con mucha sabiduría, con mucho honor, con mucho protagonismo. Y muchas veces eso genera muchas tentaciones. Eso digamos, es un disparador de un montón de tentaciones. Y mantener la estatura espiritual, digamos, sin que se vea afectada, es una mala, es un nivel. Si la persona, digamos, tuvo acceso a, a cosas elevadas, a cosas protagónicas, bueno, a veces se la puede creer, puede pensarse especial, puede pensar que él es más que alguien y lamentablemente terminar tropezando. Y está lleno de casos en la historia del pueblo judío, donde lamentablemente muchos descendientes de grandes familias, inclusive de grandes rabinos, terminaron yéndose del camino porque se marearon un poquitito con ese protagonismo excesivo. Y acá lo que viene a ser el autor de la Mishnah es justamente a justificar que cualquiera puede. Por eso da una referencia a alguien de esa generación, que es la misma generación que cuando se hizo el Talmud, perdón, el Pirkei Avot y el Talmud en la misma generación. ¿Qué significa? No vino a decir alguien que nadie vio o que fue de hace 2000 años. Lo dijo en la época para la gente de la época. Dijo, miren, es posible, se puede conseguir, se puede, digamos, llegar, se puede trabajar eso y no pienses digamos, que todas las tentaciones o que todas esas cualidades siempre van a tener un destino final malo o destino final trágico, y justamente quiso demostrar que si bien representan, como explicamos cada una y una de ellas, representan un desafío y muchas veces son energías muy fuertes y conectarse con esas energías requiere de una cierta sabiduría, acá la Mishnah termina diciendo que nadie piense que es imposible, porque justamente trajo un caso concreto de esa generación que se habían enfrentado con todas esas cualidades y las habían podido manejar de la manera correcta. Bueno, hasta acá es lo que quería compartir hoy con ustedes. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Abro el micrófono para que la hagan. Estoy a disposición y si no, les digo a todos muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por conectarse. Besat Hashem, que tengan todos un excelente mes. Hoy empezamos el mes de Av. Estamos exactamente a 2 meses de Rosh Hashanah, exactamente a 2 meses de Rosh Hashanah. Entonces les digo a todos que tengan primero un excelente mes, porque hoy a la noche empezó Rosh Chodesh, es un solo día, el día viernes.
Después les digo a todos que tengamos un excelente Shabbat Shalom y si Dios quiere, seguiremos estudiando la semana que viene.